Contacto Informativo presenta La Entrevista. Tenemos una entrevista muy importante el día de hoy con José Luis Solís Barraganes, analista político. Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, José Luis, vamos a hablar de un tema que pues se ha cumplido ya de hecho una semana desde que pasó este tema de Culiacán. Así es. Que estuvo inundando pues desde que empezaron las primeras informaciones, todas las redes y sigue toda esta semana el tema. ¿Cómo ves esa situación de Culiacán y sobre todo hablar de ¿Qué falló el Estado? O sea, ¿qué falló en ese tema de Culiacán para que ahora tengamos esta situación? Fíjate que me parece que es importante empezar definiendo que es el Estado básicamente cuando se concibe desde este ente abstracto, se idea a partir de la idea de un leviatán, es decir, de un monstruo bíblico que era la fuerza. Sí. Me parece que lo que pasó en Culiacán, vemos un Estado que se achica, un Estado que termina sin la capacidad de reacción. Y eso nos lleva incluso, digamos, a abdicar en facultades. Y la facultad del Estado era de detener a un presunto delincuente. Ni siquiera hablamos de un delincuente como tal, un presunto delincuente. Entonces, bajo este supuesto, cuando el Estado se achica, me parece que no es más que la consecuencia de lo que hemos visto a lo largo del sexenio. Es decir, a lo que va de este año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vemos a un gobierno que claudica. Incluso es muy selectivo en cómo reacciona. Yo creo que ayer lo de los alcaldes mostraba con claridad justamente cómo somos muy selectivos. Es decir, vienen los famosos conservadores o los, digamos, los anarquistas que le llaman ahora, y con ellos no hay ningún tipo de represalia. Con alcaldes sí. Vemos con los narcotraficantes a un Estado que falla, porque básicamente eso fue lo que pasó. El Estado termina por fallar. Hay un operativo que no genera la certeza, no solo, digamos, en cuanto al ataque institucional, sino además para el ciudadano, porque pusieron en juego la vida de los ciudadanos. Hoy me parece, y escuchando los comentarios del presidente que dice, es que lo hicimos por salvar a más de 200 personas, que es el cálculo que traen ellos, pues no, realmente fue tanto el error que pusieron en juego la vida de 200 personas. Es decir, no lo salvaron del narcotráfico, lo salvaron de sus tonterías. Que ese me parece que es lo delicado. Ya hay indicadores de Estado fallido, a nivel internacional que lo mide, y estos indicadores más o menos hablan de 42 variables. Y dentro de esas variables hablan de pérdida del territorio, cuando el Estado también pierde la legitimidad en el uso de la fuerza, incluso cuando no puede prestar ciertos servicios públicos. Si tú te fijas, simplemente esas tres variables que son como las importantes, pues el Estado, digamos, el tema del Estado mexicano, por lo menos en dos, sí tiene fallas muy concretas. Es decir, hay espacios donde el Estado no logra entrar, no hay, digamos, un tema de seguridad, no presta servicios básicos como la seguridad del individuo y, digamos, tampoco tenemos el uso legítimo de la fuerza porque el Estado, a través de este nuevo gobierno, ha claudicado al uso de la fuerza. Es decir, pareciera hoy, digamos, cuando nace el Estado, nace la famosa razón de Estado, porque, digamos, creo que el deber de todo Estado, su primer deber es sobrevivir. Más allá de prestar un servicio público, su primer deber es sobrevivir para poder llegar a la segunda etapa que sería el prestar los servicios. Y me parece que hoy justamente estamos en la disyuntiva de si el Estado va a seguir viviendo o si el Estado simplemente va a claudicar en esto y vamos a estar durante un sexenio por lo menos en un proceso de deterioro constante de las instituciones públicas. Y creo que al final del sexenio, digamos, el sucesor sea quien sea, el riesgo va a ser cómo retener la caída del Estado. Creo que hoy tenemos que estar viendo eso. Es decir, ¿qué es lo que viene mañana? Yo insisto, creo que la parte crítica está bien. El tema es empezar a construir lo que queremos para mañana, para salvar o recuperar ese Estado que hoy está fracasando. Oye, y lo vemos precisamente en el tema donde, pues, cuando empezaron estas situaciones no hubo una información clara. Incluso salió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Durazo, con todo el gabinete diciendo ciertas cosas o dando un parte, pero después tuvo que salir otra vez a rectificar y luego decían que no se encontraba el presidente y que luego que el presidente lo aprobó. O sea, eso también demuestra lo que tú mencionas, ¿no? Ese Estado que parece ser que no está sobreviviendo lo que está pasando o no está tomando las decisiones que deben ser las correctas, ¿no? Fíjate que el tema de información, creo que lo que vimos la semana, durante toda la semana, es primero el presidente ya no tiene el monopolio de la agenda pública. Que lo vimos durante, digamos, 9 meses de gobierno. El presidente marcaba la agenda y todo el mundo nos ajustábamos a la agenda. Lo que pasó entonces con Culiacán rompe la agenda del presidente.
Y incluso nos muestra la falta de cultura de rendición de cuentas, que es un poco lo que dice. Es decir, sale hoy el secretario y me dice una cosa, sale mañana el presidente, me dice una cosa completamente distinta, vuelve a salir el secretario a rectificar. Y entonces me parece que el tema de la información es por una falta de cultura de rendición de cuentas. Es decir, hoy tendría que estar el Congreso mandando llamar a los secretarios a pedirle cuentas. Porque al final de cuentas no es rendirle cuentas a los diputados o a los senadores, es rendirle cuentas al pueblo mexicano, porque se puso en riesgo. Incluso yo creo que potencialmente el riesgo va a ser a nivel nacional, porque creo que ya encontraron en un recoveco en que el Estado falló, la delincuencia o cualquier grupo ya encontró la manera de ponerle freno al Estado. Y eso es lo delicado. En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, me parece que este gobierno confunde la mañanera con la rendición de cuentas. Cuando es claro que la mañanera no es la rendición de cuentas. Es un ejercicio que ha acercado al presidente, pero no nos han dado la información completa. Creo que ese es el siguiente paso que como ciudadano debemos exigir. Me parece, y yo creo, fíjate que yo he compartido con algunas personas el hecho de que la oposición, creo que la gran verdad de Andrés Manuel es decir que la oposición está moralmente derrotada. El tema es que yo creo que la oposición ya no puede ser por los partidos políticos, porque efectivamente están moralmente derrotados. Entonces creo que la oposición va a ser desde la ciudadanía y creo que las redes sociales justamente han permitido al presidente el tener que salir en varias ocasiones a dar por lo menos información a cuentagotas, pero empieza a fluir cierta información que antes no fluía. Oye, también hay dos puntos importantes que hay que tocar. Uno de ellos es la parte del ejército, porque también en redes sociales vimos muchos comentarios, decían de supuestos elementos castrenses, donde decían, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, fue un error del Estado. Se sienten también como golpeados ellos porque a lo mejor el presidente ha dicho es que es culpa de ellos. ¿Cómo ves ese riesgo de que se tenga a una milicia pues incómoda, molesta, porque la gente va directamente a criticar a los que hicieron el operativo? Pero ellos dicen, nosotros seguimos órdenes de un jefe supremo que supone es el presidente. Fíjate que sí, y fíjate que yo creo que el tema de los militares, además hay que agregar una cosa, su familia estuvo en riesgo. Sí. Y yo creo que si bien, digamos, la parte romántica del militar ha sido el ver siempre que da la vida por la patria, son personas. Y si su familia está en riesgo, pues evidentemente creo que como cualquier persona, primero va la familia. Sí. En ese supuesto me parece que sí hay una deuda, y que aparte es una deuda que se tiene de muchos años, donde pues, hemos tenido gobiernos que han golpeado sin querer a los mandos militares. Es decir, el tema de que Calderón sacara al ejército implicó un golpeteo al mando militar, Peña Nieto dejarlos. Entonces, como la figura que teníamos de los militares se fue resquebrajando. Y creo que ahora justamente lo que tenemos es un sexenio que le apostó mucho a los militares, pero hoy digamos que cuando lo necesitaron, el gobierno fue el primero que dijo, fue cosa de ustedes. Y volviendo al tema de la transparencia, me parece que seguimos sin la información completa. Es decir, hay versiones de que dicen que la Sedena no sabía del operativo, que todo fue por parte de seguridad pública. Sí. Y entonces el estar culpando a militares, pues evidentemente también nos deja la duda de ¿y quién fue el responsable? Porque me parece que es tan grave que el presidente no supiera el operativo, como es tan grave que el presidente haya autorizado el operativo en tales condiciones. Porque creo que sigues demostrando, primero, una inexperiencia de este gobierno. Sigues mostrando también, digamos, que es un gobierno que trabaja a partir de la ocurrencia. Es decir, entran únicamente a lo que se les ocurre en la mañana y a partir de ahí todo el día, digamos, empiezan a operar. Y, digamos, a partir de esas directrices. Y justamente creo que esta improvisación de la que estamos empezando a caracterizarnos es lo que genera esta incertidumbre, incluso lo que tú decías, estamos lastimando a las propias instituciones. Y eso es delicado. Oye, precisamente también hablabas del tema de que la oposición ya debe ser de la ciudadanía, ¿no? Pero también vemos una ciudadanía que está muy polarizada. Están por un lado los críticos que hasta en cierta medida podemos decir que se pasan, otros críticos que a lo mejor están dentro de la línea media, pero también está la otra parte que defiende ultranza a este gobierno. ¿Cómo ves esa situación y esa polarización que lo dijimos desde las elecciones y que sigue presente y que incluso yo creo, no sé tú qué opines, pero creo que se ha hecho más fuerte todavía esa polarización y lo vemos mucho en redes con los temas que pasan? Sí, fíjate que la polarización en México yo creo que empezó a darse muy puntualmente a partir del 2006 y creo que a partir de ahí se fue generando, como tú dices, y creo que el punto máximo fue la elección del año pasado. Me parece que la polarización ha dado un elemento que yo creo que hay que reconocerla. Sí. Es decir, hemos abierto el debate público.
Mientras en secciones anteriores los temas públicos no eran de debate, hoy empieza a ver que en redes se inundan con, digamos, con la ocurrencia del presidente, el cómo se genera. Creo que tenemos que asumir, es decir, que hay momentos en que tenemos que unirnos al Estado. Y creo que es uno de estos momentos, ¿no? Es decir, más allá del crítica a Andrés Manuel, más allá de decir si está bien o está mal, sí tiene que haber un punto de decir, pues, nos caiga bien, nos caiga mal es el presidente y en este momento hay que respaldarlo. Porque la decisión que tome. Y creo que es la parte que nos diferencia. Y justamente fíjate que yo creo que la polarización tiene que ver porque somos una sociedad criticona. Nos encanta criticar, pero no hacemos nada. Y tenemos que caer en la sociedad crítica. Es decir, a ver, sí tengo ciertos elementos de crítica, sí no estoy de acuerdo, pero también te voy a aportar en este debate. Yo veo a veces las redes y me parece que los comentarios son de si eres chairo o si eres fifí. Y pues eso no abona al debate público. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes, digamos, todas las partes sociales tienen que ser conscientes de que al final de cuentas la polarización tiene que ver con un daño que fuimos haciendo a la propia sociedad. Es decir, el nivel de desigualdad social en este país, que el 46% de tu gente está en condiciones de pobreza, pues es parte de este proceso de polarización. No podíamos esperar algo diferente. Creo que hoy tiene que haber un tema de sensibilidad para poder llegar a esos puntos y buscar nuevamente enlazar el tejido social, para que justamente de ahí salga la crítica constructiva hacia, digamos, como oposición hacia este gobierno. Pues bueno, ahí está la información, José Luis, te agradecemos mucho la atención y pues estaremos en contacto para seguir analizando estos temas, ¿no? Porque pues bueno, hay todavía tela de qué cortar en este gobierno federal, hay mucho que decir, que se vienen los presupuestos, todo esto que también es una estira y afloja, pero pues estaremos al pendiente. Muchas gracias por estar con nosotros. No, te agradezco a ti, al contrario. Saludos a todo tu auditorio. Perfecto, nosotros vamos a nuestro primer corte y en un momento regresamos con más a Contacto Informativo.